Hola compañeras y compañeros docentes y estudiantes de Ciencias de la Educación. Soy el Dr. Víctor Pierangeli y esta es una versión especial de nuestro canal de Arte Educación, en edición editada como apoyo a la labor educativa en Paraguay. Varios seguidores nos han solicitado abordajes específicos para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, solicitud a la que accedemos gustosos. Debajo del video esperamos leer vuestras opiniones, sugerencias y preguntas, de modo que estas propuestas se vuelvan interactivas. Nuestros programas abordarán aspectos teórico-prácticos acerca del arte y sus diversas manifestaciones, la evolución histórica del arte nacional y sus principales exponentes, la utilización de las distintas disciplinas artísticas como herramienta pedagógica y la forma de planificar una secuencia de trabajo en el aula de forma presencial o a distancia. Esperamos que estas sugerencias sean productivas como colaboración para conducir la formación de nuestros niños y adolescentes hacia horizontes más amplios de humanización y creatividad. Para que comprendamos mejor el concepto de educación por el arte, vamos a exponer un ejemplo práctico, tomando capacidades extraídas del programa de estudios para la educación escolar básica del segundo ciclo. Seleccionamos quinto grado, a los efectos de mostrarles un modelo de trabajo, pero la misma estrategia didáctica podrá ser adaptada básicamente a cualquier nivel o grado. Comenzamos por exponer la obra a los estudiantes. Les solicitamos que la observen y vayan anotando en una hoja lo que ven en la pintura. Se trata del primer paso, la observación, que inicialmente tiene siempre carácter libre. Brevemente recordemos que la observación es uno de los pasos iniciales del método científico y que debe reunir ciertas condiciones para que sea efectiva. La primera condición para que una observación sea efectiva es que el propio estudiante sea quien observe de forma directa el objeto que está observando o estudiando. Solamente en casos especiales se debe recurrir a fuentes secundarias o terciarias. También debe ser organizada, es decir, seguir un plan previo. Ello dependerá del nivel de desarrollo intelectual de nuestros niños, pero aunque sean pequeños, debemos ir formando la estructura de su organización intelectual. En principio, puede ser libre para que los niños centren su atención en aquello que más les ha cautivado o atrapado la curiosidad. La observación puede partir de lo general o lo particular, o a la inversa. Eso dependerá de las estrategias individuales de cada uno. Algunos niños son de tipo analítico y otros de tipo sintético. Estos aspectos de la observación de una obra de arte los vamos a desarrollar en breve con mayor extensión. Observar y mirar son cosas totalmente diferentes. Con una mirada a veces basta para percibir un objeto, pero para observarlo se debe reiterar la experiencia hasta agotar el interés que nos despertó la imagen. No obstante, observar y descubrir son procedimientos semejantes. Que la observación sea detallada significa que hay matices de formas, colores, trazos que muchas veces definen la expresión de las emociones que nos transmite una obra y que una mirada superficial no nos podrá transmitir. Dijimos en varias oportunidades que los estudiantes deben registrar en una hoja lo que observaron. A continuación, deben socializar las anotaciones, porque cada uno, lógicamente, va a escribir algo diferente. Entonces,
las transcribimos en la pizarra y las comparamos con las de los demás compañeros. En ese momento estamos ingresando a un eje transversal, el de comunicación oral. En el área de comunicación oral, tanto sea L1 o L2, se espera que los alumnos comprendan y produzcan textos orales, caracterizados por el uso de un lenguaje variado, con estructuras discursivas simples y relacionado con la imagen que han observado. Como ejemplos, podemos citar la descripción de la pintura que están viendo los niños, o la expresión de sus emociones frente a la obra. También la narración de una experiencia al haber transitado por un camino campesino. Luego de observar a los personajes que aparecen sobre la carreta, podrían entablar un diálogo imaginario con ellos, organizar un cuestionario oral con preguntas sobre el trabajo al que se dedican, o también, luego de la lectura de la biografía de la autora de la obra, comentarla, imaginando una entrevista con preguntas acerca de su formación como artista y en qué se inspiró para realizar esta obra. Esto entre muchas otras actividades que puedan surgir de forma espontánea. A los efectos de la lectura de los datos biográficos de la autora, le brindamos una breve reseña. La lectura puede ser realizada a viva voz o silenciosa, comentada y enfatizando en que sea comprensiva. Organizamos en la pizarra un vocabulario básico para enriquecer el léxico y, si es necesario, utilizamos el diccionario para buscar significados. Trabajamos también sinónimos, antónimos de las palabras nuevas. Continuando con el análisis de los ejes transversales, en el área de expresión escrita podemos citar varios ejemplos. Uno de ellos es el registro escrito del vocabulario emergente de la pintura, con el análisis de su ortografía correcta. También podemos usar una descripción escrita de la pintura utilizando correcta sintaxis gramatical. Podríamos proceder a la redacción de biografías imaginarias, por ejemplo, de los personajes que viajan en la carreta, o quizá la narración escrita de un viaje imaginario, acompañándolos hacia donde se dirigen y qué podrían encontrar al final del camino que se pierde en un recodo detrás de la vegetación que lo rodea. Es muy importante destacar que las actividades de este eje deben extenderse a todos los demás que integran la planificación del trabajo de clase. En el área de matemáticas buscamos que, además del desarrollo de las aptitudes operacionales y de las destrezas intelectuales, las niñas y niños desarrollen la capacidad de observar, analizar, reflexionar, identificar estrategias de solución de problemas que se puedan presentar en su entorno. En el área de matemáticas, para el grado que tomamos como ejemplo, la unidad temática deberá abordar el número y las operaciones, y en geometría, la unidad temática será la geometría y la medida. En esta área se abordarán también los datos y la estadística. Tomando como punto de partida la imagen de la pintura, podemos abordar como ejemplo la construcción de las siguientes capacidades aritméticas. Si tomamos como referencia la longitud imaginaria del camino o la distancia del observador a la serranía que se observa a lo lejos, podremos trabajar el sistema métrico decimal y las convenciones de la unidad métrica o sus múltiplos. En el caso de las medidas de unidades de masa, partiendo del kilogramo, podemos proponer cálculos con la utilización de los múltiplos de carga que puede llevar la carreta tirada por los bueyes. También se podrán incluir otras capacidades del programa, como
la aplicación de constructos sobre números positivos en notación fraccionaria, conocimientos de divisibilidad, propiedades de las operaciones y otras capacidades, las que, como es de suponer, dependerán del contexto o del grado de desarrollo del programa. Para desarrollar las capacidades de geometría, volvemos a observar la pintura, descubriendo el punto focal y las figuras geométricas que podremos encontrar en la estructura de la composición. Definimos el punto focal como aquel al cual se dirige instintivamente la mirada, y a partir de él se organiza la estructura formal del cuadro, como si se armara un rompecabezas en busca del equilibrio de formas y colores. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el punto focal está colocado en ese sitio? Y entonces nos formulamos hipótesis que tratan de responder a esa pregunta. La línea del horizonte del cuadro contiene siempre el punto focal. ¿Qué posición adopta esa recta y cómo se denomina? Si la comparo con el borde inferior de la tela o el superior, ¿cómo se llaman esas posiciones relativas? Si ahora tengo en cuenta los anchos del rectángulo de la tela, ¿ocupan entre sí la misma posición en el plano que los anteriores? También podemos relacionar la línea que contiene el punto focal con la que pasa por el borde vertical de la pintura. ¿Cómo se llama esa relación de una con respecto a la otra? ¿Qué ángulos determinan? ¿Cómo se llama ese ángulo y cuánto mide? Si observamos con atención, descubriremos en la estructura de la pintura varias figuras geométricas planas, como triángulos, que podremos estudiar, comparar y clasificar en sus tipos tomando como criterios los lados o sus ángulos, entre otras capacidades. O también paralelogramos, que analizaremos comparativamente con los triángulos para deducir sus características y propiedades. La obra posee figuras curvas, que compararemos con el perímetro de objetos que encontremos en el aula y con circunferencias trazadas en la pizarra para encontrar similitudes y diferencias. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, podremos calcular la altura de los árboles y si incorporamos cálculos de proporcionalidad, como la capacidad de regla de 3 simple, sabremos cuánto tardará la carreta en arribar al final del camino, suponiendo que éste tiene una longitud conocida y los bueyes tiran de la carreta una cantidad preestablecida de metros por minuto. Si abordamos el área de estadística, observamos qué carga la carreta, cómo se cultiva y para qué se destina esa especie vegetal, lo que nos conducirá a una investigación acerca de la caña de azúcar, las regiones del país en las cuales se cultiva y la cantidad que produce una hectárea. En posición de esas informaciones, podremos desarrollar cálculos estadísticos con el diseño de distintos tipos gráficos, lineales, de áreas circulares o también pictogramas. Como pueden apreciar, en función de las explicaciones y ejemplos que les proponemos, todas las asignaturas del programa, con sus capacidades correspondientes, pueden ser desarrolladas a partir de la obra de arte que presentemos a los estudiantes. En el área de ciencias naturales también se pueden construir interesantes estrategias de investigación y descubrimiento de nuevos conocimientos a partir de la pintura que tomemos como eje central. El programa que estamos tomando como ejemplo sugiere que en esta área las unidades temáticas a tener en cuenta son materia y energía, seres vivos, ambiente y universo. Citemos como ejemplo, en la unidad temática materia y energía, el programa nos sugiere que mediante experimentos sencillos
los niños identifiquen mezclas y propongan métodos de separación. Previamente, recordemos que los pasos básicos para arribar al descubrimiento de un nuevo conocimiento mediante el empleo del método científico son estos. Habitualmente, el primer paso es la observación de un objeto, hecho o fenómeno, seguido por el planteamiento de una hipótesis que lo explique. A continuación, se procede a la experimentación y finalmente, gracias a ella, la comprobación o rechazo de la hipótesis, lo que significa el arribo a un nuevo conocimiento. Estarán preguntándose cómo se puede aplicar esta estrategia metodológica a la modalidad de educación por el arte. Veamos un ejemplo. Observemos un sector de la pintura que corresponde al camino. Comenzamos analizando la materia del camino, probablemente tierra o arena, y el estado en que se encuentra, deducción a la que se podrá arribar observando las huellas que ha dejado un vehículo al transitar. Los estudiantes ahora observarán tierra o arena que han traído a clase anotando sus características. Ahora imaginemos que ha llovido. Nos preguntamos, ¿qué sucederá con el camino? Trasladamos las deducciones hipotéticas al proceso experimental. Para ello utilizaremos un frasco transparente y un recipiente con agua. Colocamos la arena o tierra con el agua dentro del frasco y agitamos. Estamos preparando una mezcla, la que nos permitirá trabajar el tema y por comparación con otras, por ejemplo, colocando alcohol y agua en un frasco y aceite y agua en otro, las podemos observar, quitando conclusiones y a su vez clasificarlas en homogéneas y heterogéneas, investigando a su vez qué es una suspensión y proponer más hipótesis de cómo se debería proceder para separar el soluto del solvente, mediante la experimentación de decantación o filtrado, incorporando a la vez vocabulario nuevo para que volvamos al experimento con la tierra que mezclamos con agua, experiencia surgida por la observación del camino de la obra de arte. De este modo, continuamos comprobando el enorme caudal de capacidades que pueden ser trabajadas con los estudiantes a partir de la observación de una obra, desarrollando a la vez su creatividad, imaginación y procesos cognitivos alejados de una educación rutinaria y estereotipada. Volvamos ahora al esquema inicial. En el ámbito de las ciencias sociales, la observación de la pintura nos podrá conducir a la construcción y desarrollo de capacidades que aborden la identificación de las características socioeconómicas más resaltantes del medio rural y su comparación, por supuesto, con los medios urbanos. Considerando el contexto del medio representado en el cuadro, podemos identificar sus características como patrimonio productivo y sus consecuencias económicas, y si disfrutamos del paisaje, surgirán deducciones acerca del valor turístico que pueden tener los atractivos naturales. Todas estas capacidades propuestas en el programa del grado. Resta planificar el abordaje de las actividades artísticas que solicita el programa, las que pueden ser intercaladas a medida que desarrollamos las que ya hemos sugerido. Como sabemos, el área de educación artística se estructura en base a unidades temáticas. La primera aborda los lenguajes artísticos. En música, las capacidades se podrán derivar de la apreciación de una obra musical folclórica que se vincule con el tema de la pintura. Para el otro eje temático, el de expresión plástica, de la observación de los colores de la obra podrán conducirnos al análisis de la teoría de los colores, tema al que dedicaremos un video especial con sugerencias de cómo deberán desarrollarse esas capacidades en el aula, de acuerdo con los diversos niveles cognitivos de los educandos.
Fácilmente podremos imaginar una celebración en la zona donde viven los personajes del cuadro, como por ejemplo el festejo del santo patronal, y de ese modo podremos referirnos a las danzas populares abordando el aprendizaje de su coreografía. Con respecto a los mitos y leyendas, podremos iniciar una investigación entrevistando a personas de edad acerca de las creencias populares, o leer leyendas folclóricas, ilustrarlas o representarlas en forma corporal o como una obra de teatro escolar, para la cual los niños y niñas procederán a redactar los diálogos y a crear el vestuario a partir de materiales de desecho. Con relación a trabajo y tecnología, de la observación de la obra de arte podrán surgir diversos abordajes. Por ejemplo, desarrollar propuestas técnicas y tecnológicas destinadas al hogar, construyendo artículos domésticos utilitarios o técnicas y tecnologías agropecuarias respecto a la producción hortigranjera en el medio, el departamento donde residan los estudiantes o el país. Y para finalizar esta reseña, les daremos espacio de participación a Educación para la Salud. Al analizar las condiciones de vida del medio rural que ya realizamos en ciencias naturales o en ciencias sociales, podremos considerar como práctica el tratamiento de residuos domiciliarios en lugares donde no existe la recolección sistemática o la prevención de enfermedades infectocontagiosas, como pueden ser las transmitidas por la carencia de agua potable, o también las estrategias para su potabilidad mediante medios caseros. Reiteramos, las estrategias de educación por el arte nos permiten abordar una infinidad de capacidades y construir de manera significativa una multitud de conocimientos nuevos. En el audiovisual de hoy hemos desarrollado una breve presentación de ejemplos, los que a primera vista pueden parecer una propuesta caótica. Para organizarla y secuenciarla de forma efectiva y práctica, se requerirá el planteamiento de una planificación secuenciada y racional, adecuada al contexto educativo en el que desempeñamos nuestra labor docente. Ese será el tema que desarrollaremos en el próximo video. Esperamos que lo expuesto les haya sido útil e interesante como instrumento de trabajo. Aguardamos vuestros comentarios y sugerencias. Queremos expresar nuestro agradecimiento de forma muy especial a la autora de la obra de arte que utilizamos como eje central, la artista plástica nacional Carolina Alem. Un saludo fraterno a las compañeras y compañeros docentes y estudiantes. Los aguardamos en breve para un nuevo encuentro. Como siempre, les pedimos que si les ha gustado nuestro trabajo, se suscriban, le den me gusta y accionen la campanita.